Bueno, gracias Juan por tu lección. La verdad es que el mensaje de nuestro Señor siempre ha sido el mismo, desde el jardín del Edén hasta estos días. Fíjense ustedes que sigue una sola línea y sin altibajos, siempre la misma, demandando fidelidad, santidad, obediencia, y siempre las cosas son las mismas, ¿verdad? El que obedece la palabra de Dios recibe bendición de parte del Señor. Es recurrente. Ya, lo único que somos up and downs, ¿verdad? En este relato somos los hombres. Y si se levantó, que soy un pueblo que no conocía al Señor, después hubo un rey bueno, después hubo un rey malo. Cuando ustedes investiguen, estudiemos la historia del Antiguo Testamento en otros aspectos, cuando se dividió el pueblo en dos, en Israel y en Judá, hay una lista de reyes que unos fueron extremadamente malos y perversos. Sin embargo, hubieron reyes buenos. Ya, hubieron personas buenas que hicieron lo justo. La reforma Josías es espectacular desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista espiritual y de exalzar el mensaje de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, como somos tan express, tan rápido, ¿no? Queremos que las cosas sucedan al tiro. Y a veces pasaron 40 años, 200, a veces 300, 400 años, ¿verdad? Para que el hombre se diera cuenta de lo que tenía que hacer. Y no hay muchas variantes en ese sentido. Yo quiero que volvamos donde quedamos la semana pasada. Ya, según mis notas aquí, vamos a comenzar el versículo 8. Ya, perdón, capítulo 5, versículo 8 del libro de Isaías. Ya, voy a leer los textos que yo tengo subrayados, ya, y algunas cosas que son interesantes. Vamos a entrar en el relato. No es un relato cronológico, sino que va dando ciertos chispazos, ¿verdad? De algunas cosas, como vamos a ver en el capítulo 6. Yo espero terminar hoy día el capítulo 6, versículo 13, ¿ya? Vamos a leer algunas cosas. En el verso 8, no como una conclusión, sino que como una especie de declaración. Dice: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, es como cuando el Señor nos pone, ¿verdad? Ciertas, no digo trabas, sino más bien consideraciones de tipo espiritual. No hay nada malo que una persona tenga muchas propiedades o que le prospere su vida o que tenga una empresa o muchas empresas, ¿ya? Pero hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, pero dando a entender que personas que no consideran para nada al Señor. Es como el Señor dice en una ocasión que un hombre rico tenía mucho y dice: edificaré más, echaré abajo mis silos, donde yo guardo mis granos y todo, me haré más grande, dice, y no saben que esta noche viene por tu alma. Entonces es como el Señor primero y lo después, si viene, bien, pero administrarlo en los términos y condiciones morales y espirituales que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ha llegado a mis ojos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viño producirán un bato, casi nada, y un homer de semilla producirá una efa, muy poco. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viñuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Parece como que si fuera escrita una crónica actual del año pasado, de este año, de esta semana, de mañana y de todos los días. Hay gente que vive una vida completamente apartada de la voluntad de Dios y de todas las cosas que ustedes se pudieran imaginar.
El pueblo de Israel estaba en una condición paupérrima, muy mala moral y espiritualmente. Y el profeta tiene que venir, ¿verdad?, en esa situación. Recordemos nosotros que siempre los que vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios, vamos a vivir en un mundo perdido, en un mundo que está sumido en el pecado, no solamente de hacer cosas malas, sino que no consideran para nada al Señor. No tienen ninguna consideración moral y espiritual en sus propias vidas, ni con sus familias. Pero eso no es nada nuevo. El apóstol Señor Jesucristo, cuando le dice, muéstranos señal, y Jesús dice, señal no le será dada. Y toda generación mala y perversa demanda señal. O cuando le dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Sed salvo de esta perversa generación. Ahora, toda gente que no oye ni hace la voluntad de Dios y vive en desenfreno de los principios morales espirituales de Dios, es una sociedad mala y perversa. Están guiados, ¿verdad?, por su capitán, por aquel que, bueno, que todos saben, ¿no? El maligno, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el engañador, el dragón. Dice la palabra, dice en el versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y de pecado como cocoyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresuren su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Mire lo que dice el 20, versículo 20, 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No les parece familiar? Pensamientos humanistas, liberales, inmorales, mundanos, leyes contra naturaleza. Hoy día nosotros vemos en el mundo eso, el mundo está lleno de eso. Yo me quedé un día a ver la propaganda de los políticos ahora para la convención constitucional y todo lo demás, etc. Nadie en ningún momento habló del Señor. Pusieron al hombre como su Dios a quien vamos a adorar, y a la tierra y los bienes que poseen, para que esa gente tengan todas las cosas que anhelan de esta tierra. Nunca no escuché a nadie hablar de la inmoralidad, de la inmoralidad, de la espiritualidad, no, del desapego de la gente a las cuestiones espirituales. Y los que hablan ignorancias, hablan sandeces. Ellos creen que la iglesia es la que la ha dominado por casi 1500 años en muchas partes del mundo y en esta región de Latinoamérica y en Chile en forma muy especial. Cada pueblo tiene su santo, tiene su parroquia, tiene sus cosas. Y toda la gente corre detrás de esas cosas. ¿Por qué? Porque sienten a lo mejor una necesidad de eso, pero ni siquiera a eso le hacen caso. Y eso es la razón más tremenda que tenemos hoy día en la sociedad, en la humanidad. El hermano mencionaba que Cristo no solamente llamó a los judíos, sino también a gente que no era del pueblo judío y que se convirtieron a la fe y están en los cánones de la espiritualidad del pueblo de Dios. Y yo agregaría una frase, Juan, ya, y yo esperaba, tú lo dijiste en otras palabras, pero que la salvación es universal, tiene alcance universal. No es solamente para un pueblo limitado, para una clase de raza, de piel, de gente, de cultura, de idioma, sino para todo el mundo. Dios es el Dios verdadero, ya la salvación y las puertas de esa misericordia de Dios alcanza a todo el universo. Es el universo entero. Ay, Señor mío. De que a lo bueno dicen
que los malos dicen bueno. Y lo que es bueno, no, si el hombre puede hacer lo que quiere. Hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es lo que hace la sociedad, es lo que hace la gente sin Dios. Entonces, el mensaje es actual, el mensaje es contemporáneo, porque el mensaje de Dios es eterno, es permanente y alcanza toda la historia de la humanidad en todos los tiempos y en todos los lugares. Dice el verso 22, a ver si les parece a ustedes bien. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Hermanos, preparar tragos fuertes. Una vez yo conocí a dos muchachos ingleses y uno de ellos era muy borracho y él decía que tenía su sangre de los ingleses era sangre alcohólica, que ellos tenían la sangre para beber alcohol. Y así como van, yo nunca había visto gente más borracha y más perdida que ingleses. No digo todos los ingleses, pero por lo menos los que yo vi y con los que me crucé. Y en España otro tanto y en Chile también. Fíjense ustedes que para las fiestas pachas, ya, para las fiestas pachas, se vendieron, bueno, estaban hablando de estadística ya, más de 3 millones de litros de chicha. Y las fondas dijeron que ha estado muy buena la fiesta, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Y todo eso trae solamente dolor, trae mucha tristeza. Y la gente busca esas cosas y quiere esas cosas porque no tiene ninguna consideración de las cosas espirituales. Dice, hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La corrupción, el cohecho. ¿Se acuerdan cuando vinieron los soldados a Juan el Bautista a decirle, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista dice, arrepentidos, ya, y contentados con vuestro salario, y ya no hagáis más cohecho ni seáis corruptos. A nosotros nos pasó una experiencia en Ecuador, en Quito, me invitaron a predicar y fui, conocí a Juan Díaz en el aeropuerto de Baraja y bueno, hicimos contacto por ahí, qué sé yo, etcétera, y fui una vez. Íbamos en un taxi en la noche y nos pararon dos policías. Y el taxista nos dice, nos están pidiendo $20. Y tuvimos que pasarle $20, 10 para cada uno de los policías. Y andaban en una moto. Dos en una moto. Por ejemplo, en México se habla mucho de la mordida. Ya, una de las policías más corruptas del mundo. En Grecia, en Turquía. Y ustedes se van a sorprender de la clase de carabineros que tenemos, que son unos 3 o 4 que serán corruptos, pero tú no le puedes decir a un carabinero, mire, le doy plata y usted no me deja libre o qué sé yo, etcétera. Pero es increíble, y justificamos al impío en sus maldades. Y le quitan a la gente honesta, decente, que quiere por lo menos practicar alguno de los principios morales espirituales del Señor, pero no lo deja. Y luego sigue, dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre. Su flor se desvanecerá como polvo. Escuchen. Esta frase es importante, verso 24. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ellos abominan la palabra de Dios. Por ello la Biblia no existiera, que ni siquiera se mencionara, nada. Y nosotros tenemos ese legado, por eso somos tan pocas personas, porque la gente no está dispuesta a seguir la palabra de Dios. Hay gente que está buscando, y a esa gente tenemos que encontrarla y enseñarle y alumbrarles. Y hay otros que se han perdido en los esfuerzos y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Y han quedado cortos, ¿verdad?, de alcanzar las bendiciones del Señor. En el capítulo 6 del libro de Isaías,
está como subtítulo, dice Visión y Llamamiento de Isaías. Y aquí quiero destacar yo los versículos del 1 al 3 y los quiero comentar. Y también el versículo 4, algunas cosas. Y luego el versículo 6 y versículo 8. Y luego voy a comentar el 11, el 12 y el 13 y vamos a terminar, ¿vale? Después podemos seguir conversando. Dice que en el año que murió el rey Usías, de los reyes no me voy a detener yo a perder, digamos, minutos aquí, porque ustedes pueden entrar al Google y preguntar quién era el rey Usías del pueblo de Israel. Y entonces ahí está toda la historia, le van a dar los textos y todo lo demás. Y hay mucha información, ¿verdad?, en la internet para aprender de estos personajes, ¿ya? Para que así les beneficie mucho más. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí tenemos lo que se llama, ¿verdad?, una visión divina, ya, del trono divino. El trono en la Biblia tiene que ver con la autoridad. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, dice, y vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel. Significa autoridad. Dice que cuando Cristo subió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Se sentó en su trono. Eso va en concordancia con lo que Jesús mismo dijo, que toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, toda potestad, poder, autoridad. Trono significa un lugar de autoridad. Y dice que por encima de él había, y se menciona aquí, una clase de seres celestiales, serafines. Y dice cada uno tenía 6 alas, como 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero fíjense ustedes lo que hacían estos serafines. Tengo una nota aquí, la quiero compartir con ustedes. Ya se mencionan en la Biblia 3 clases de seres celestiales que están en la esfera celestial, ¿ya? En el cielo donde mora Dios. Porque hay 3 cielos. El primer cielo es la Tierra, la esfera de la órbita, de la atmósfera y del planeta Tierra. El segundo cielo, ¿verdad?, es el lugar del cosmos, del universo, de los planetas, las estrellas y todas las novas y todo lo que existe. Y en el tercer cielo es la morada celestial, ya que trasciende, que va más allá de todo lo que podemos ver y de lo que ha sido creado. Y en esa esfera celestial hay seres divinos, ya, que están para varias cosas, pero la principal son seres espirituales que sirven y adoran a Dios en sus planes y propósitos y cuidan de los hijos de Dios como Dios les ordena. Una vez un hermano me decía, pero los ángeles, hermano, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué hay de los ángeles y tal? Hubo una época que estuvieron muy famosos los ángeles, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara. Yo quiero que lean conmigo. Yo tengo un tema que se llaman los ángeles. ¿Ya? Lo angelical o la angelología. Y fíjense ustedes que en el libro, vamos a buscar aquí, en el libro, en el libro de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, si ustedes quieren buscar conmigo, por favor, vamos a echar un vistazo, un texto muy sencillo, y es todo lo que dice, lo que hacen los ángeles, dónde están, cuando a veces se relata en la Biblia que están en la esfera celestial, en la presencia de Dios, sirviendo a Dios de acuerdo a los planes de Dios. Y cuando se dice que Cristo es superior a los ángeles, está hablando que los ángeles son subordinados de Dios. Y esa también es una característica de la divinidad de Cristo. Después de la tentación dice que venían los ángeles y le servían. ¿Quiénes son los ángeles? Dice, ¿a cuál de los ángeles? Dice,
Hebreos 1:13. Dijo Dios, jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Alguna vez dijo Dios eso? No, no dijo eso. Y hace la pregunta, una pregunta de retórica, no necesita respuesta. Es una figura retórica, se llama interrogación. Dice el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En una oportunidad Jesús dijo también, y esa es la definición, ¿no? Y dijo Jesús una vez, dice, cuidado, no hagáis nada a estos pequeñitos, o sea, a estos seres espirituales que están tratando de buscar la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Dice, porque sus ángeles van a reportar esto, que están siempre en la presencia de Dios. Y muchos han llegado, y yo creo, eso también un poco, pero desde el punto de vista bíblico, que Dios tiene asignado ángeles a cada uno de nosotros, que nos cuidan, nos protegen. Por ejemplo, una vez yo le puse un ejemplo a un hermano y dice, no, pero si los ángeles nos protegen bajo cualquier circunstancia, no. Si tú entras a un bar a embriagarte, el ángel se va a quedar sentado en la cuneta llorando. Si tú vas a 160 en un auto violando todas las leyes, el ángel se va a bajar de tu auto cuando pases el speed limit, la velocidad máxima 120, se va a bajar el ángel, ya no te protege. El ángel va a llorar lágrimas angelicales cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pero cuando la hacemos, van a estar ahí, aunque suframos, con nosotros, consolándonos y ayudándonos. Seres que no vemos, pero que Dios los tiene para ministrar a los hijos, a los que recibirán la salvación y la herencia. Y estos seres celestiales que estaban ahí, servían ese propósito. Y entonces están los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y se habla de ellos no como personas especiales, sino como seres celestiales que tienen asignados distintas cosas. Fíjense ustedes que el ángel Gabriel, les voy a poner 3 ejemplos, habló con Daniel, pero el mismo ángel Gabriel también habló con Zacarías. Y también habló con la Virgen María. Y también habló con José. Pareciera que él tenía a cargo eso de comunicar, ¿verdad? Como el que era el secretario, o en un sentido espiritual, por supuesto, el vocero de Dios en un sentido. ¿Se acuerdan los ángeles cuando se encontraron en el encinar de Mamre con Abraham? Uno el que llevaba la palabra. Y cuando a Jesús dice de que antes que Abraham fuese yo soy, y la gente le dice, tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese yo soy. Y él se alegró de mi día y lo vio. ¿Cuál día en que serían benditas todas las naciones de la tierra? Es una cristofanía, ¿verdad? Es una epifanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Acaso la roca no era Cristo? ¿Acaso la nube que protegía al pueblo de Israel no era Cristo? ¿El agua que bebieron acaso no era Cristo en el sentido, digamos, simbólico? Acuérdense ustedes que hay una declaración científica, pero muy sencilla, que por el agua todo subsiste. Y es una combinación de 2 elementos químicos que son proporcionales y se produce el agua, hidrógeno y oxígeno. Hermanos queridos, cuando hablamos de estos seres celestiales, estamos hablando de ese ser espiritual que vive en nosotros también. Nosotros ya somos seres espirituales, pero que vivimos en un cuerpo humano y vivimos aquí en esta tierra. Yo la otra vez mencioné sobre la tricotomía del hombre. Y si todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y usa 3 palabras, espíritu, neuma, cuerpo, soma, y alma, psique. Podríamos decir en breve que el soma es el lugar donde vive el hombre, y el espíritu es la naturaleza de la vida misma. Y el alma es
ya, la parte de la conciencia espiritual y moral que Dios puso en nosotros. De ahí viene la palabra psique, psicológico, psiquiátrico. A ti te pueden cortar los dos brazos y las dos piernas y aún sí puedes seguir viviendo. Pero si te cortan la cabeza, ¿no? Te pueden sacar los dos ojos, puedes seguir viviendo. Te pueden sacar todos los dientes, puedes seguir viviendo. Te pueden poner un corazón de plástico y te puedes seguir viviendo. Te pueden poner un trasplante de hígado, de riñón y puedes seguir viviendo. Entonces, la trascendencia va más allá, ¿verdad?, de la comprensión humana de esta tierra. Porque nosotros somos en esencia un ser espiritual. Pero estos ángeles están en una situación superior. Están para servir a Dios. Dice que se rebelaron algunos con uno que era principal, Lucifer, el más hermoso de todos los ángeles. Y entonces fueron arrojados con él y están esperando el juicio final de Dios. Porque no tienen capacidad ni autoridad de ellos mismos, sino que la autoridad, al igual que la que tenemos nosotros para predicar y lo que tenían los apóstoles, es delegada de parte de Dios. Pero ya hablaremos alguna vez de esas cosas. Entonces, están aquí los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines. Y unos y otros tienen distintas misiones, y unos son más jerárquicos que otros que están siempre en la presencia de Dios. Y estos querubines o serafines, dice que tenían forma humana. No tenían alas, pero tenían forma humana. Aquí también vamos a entrar a otro tecnicismo. Perdonen que sea tan pedante, pero quiero decir esto. Antropos en griego significa hombre y la morfe significa forma. La antropomorfia de los seres celestiales tiene forma como uno de nosotros. No son un ET. Cuando el Señor iba a manifestar su gloria en el monte Sinaí, cuando le dice a Moisés que pase su gloria delante de él, dice, lo puso con la mano, antropomorfia, humana, detrás de una roca, y pasaré, caminó, y verás mis espaldas solamente, más mi rostro no podrás ver. Entonces, aquí estamos delante, ¿verdad?, de varias cosas que tenemos que entender, pero que no obedece a ninguna cosa extraña, a especuladores de la televisión, de los extraterrestres o cosas por el estilo y tal, ¿no? Nosotros somos seres espirituales, como los ángeles lo son, pero nosotros estamos en nuestra esfera y ellos están en una esfera superior, que algún día vamos a ser como ángeles en el cielo con el Señor para siempre. Y dice el verso 3, y uno daba, dice, y otros dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda tierra está llena de su gloria. ¿Qué categoría de seres celestiales? No están ahí para conquistar el mundo, no están ahí en la parte oscura del universo, sino que están ahí en la esencia misma de lo que es el Dios revelado en las Escrituras. Pero los ignorantes, los que ignoran, del latín ignore, que no sabe, supersticiosos, llenos de mito urbano y de cuentos inventados, y paganismo de toda la cultura que los pueblos desarrollan a través de los tiempos y de los siglos, adorando piedras, árboles, plantas. Toda la tierra está llena de... Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta expresión, quiero que ustedes investiguen en sus Biblias, aparece varias veces en las Escrituras y se refiere cuando la presencia de Dios entra ahí, ¿verdad? Se llena de humo, quiere decir, no en el sentido de humo tóxico, sino de algo que trascienda nuestro propio entendimiento. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! No era para menos, ¿verdad? Estar en la presencia misma del Señor.
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Si alguien en la Biblia hace un relato de esta magnitud, podemos imaginarnos la impresión que causó en Isaías. No era un Dios que asusta o mete miedo, sino que se manifiesta en su gloria, su esplendor, en su esplendidez, dice literalmente, en todo lo que es sublime, todo lo que es santo, bueno, puro. No es un humo tóxico. Entonces dije que no, que yo tengo labios inmundos y habito en medio de gente con labios inmundos. Y no estoy hablando yo de manos inmundos de decir muchos garabatos, aunque eso también, ¿no es cierto?, tiene un significado muy negativo en muchas personas. Hay gente que no pueden hablar sin garabatos. Y se hizo una estadística, y que me perdonen las hermanitas, que con la cultura como está yendo ahora, las mujeres llevan la delantera en decir más grosería que los hombres, porque los hombres por recato, por respeto a las mujeres, a su mamá y que sé yo, etcétera, no dicen tanto garato que está dentro de ellos, sí. Pero las mujeres no tienen ningún empacho en decir toda clase de grosería que a uno como hombre también, a mí me parece vergüenza. ¿Y qué es lo que pasó con esta experiencia? Y voló hacia mí uno de los serafines, de estos seres celestiales. Quiero que alguien de ahí, por favor, me lea un texto que no está en las escrituras como referencia, pero que yo lo tengo en mis notas. Si alguien, si fuera tan amable en el Zoom, me busque Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12-14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 12-14. Lo tengo subrayado. Cuando Salomón traslada el arca al templo. Alguien que me lea, por favor, versículo 12 al 14. ¿Hay alguien, por favor, que lo lea en la asamblea? Tenemos tiempo. Bueno, y los levitas cantores, ahí sí. todos los de Asaf, los de Enman y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Eso es lo que significa en el capítulo 6, cuando dice que la casa se llenó de humo. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Ok? Vale. Entonces dije, ay de mí que soy inmundo de labios y vivo con hombres habitando ahí. Y voló uno de estos serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Lo mismo que le pasó a Jeremías en el capítulo 1. Alguien que me lea Jeremías 1:9, por favor. No quiero salir yo de mi texto.
Jeremías 1:9, por favor. Jeremías 1:9, ¿alguien me puede leer? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vale, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Y qué pasó con Isaías? Algo parecido, dicho con otras palabras, versos 5 y 6. Y dice, teniendo en su mano, y voló a mí hacia uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa, y limpio tu pecado. O sea, tú dices que eres inmundo, que tienes labios inmundos. Dejamos de tener labios inmundos cuando el Espíritu del Señor, el poder de su palabra, el Espíritu Santo, que inspira la palabra de Dios, toca nuestra boca. Tenemos que lavarnos la boca con el fuego del altar del Señor. El Señor es el único que puede limpiar la boca sucia de cada uno de nosotros. De decir sandeces, groserías, ordinarieces, vulgaridades. Yo a veces he tenido en varias ocasiones, no digo muchas, pero varias, de hermanos que cuentan chistes que no se deben contar, cosas absurdas, ridículas. Y también a veces, haciéndose lo gracioso a algunos de nosotros, podemos decir cosas que son gravosas delante de Dios y que no traen ningún beneficio a la gente. Palabras con doble sentido. Y cosas feas, cosas vulgares. Un cristiano debe caracterizarse por tener un lenguaje que no sea soez, ordinario, vulgar. Debemos cuidarnos como hablamos. Mucho cuidado. No lo podemos evitar que la demás gente lo haga, pero nosotros sí podemos. Si es que el ángel del Señor, uno de sus serafines, o el Señor mismo, ¿verdad?, tome el fuego del altar y queme nuestros labios y los limpie. Dice en el verso 8 que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense ustedes, ¿quién irá por nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, todos los seres celestiales. Fíjense ustedes que Juan vio más de 200 millones de ángeles alrededor del trono. Seres celestiales, inmensos. Dice el Señor que yo podría levantar, que en una ocasión un profeta le dice, ¿cómo vamos a poder nosotros solos? Si tuviera los ojos de Dios, mira tu montaña y mira los cerros. Y vio una legión de ángeles. ¿Acaso el Señor Jesús dice, no me podrán liberar a mí, ustedes, pero Dios me podía liberar mandando 4 o 5 legiones y ya está? Y los borramos a todos. Ese no es el propósito de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Los cristianos fueron perseguidos. Dice que por la muerte de Esteban, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes hablando del Evangelio de Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos? Que cuando Josué y Caleb vinieron corriendo y dijeron, oye, el Eldad y el Medad se quedaron en el campamento y profetizan. Y Moisés les dice que tenéis celos de mí. Ojalá todo el pueblo fuese profeta. ¿Están ustedes dispuestos a contestar la labor que tenemos que hacer? ¿Ustedes creen que solamente Juan y yo podemos enseñar? Todos ustedes, cada uno de ustedes, las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los más viejos, el que tiene grados académicos, el que no tiene, el que fue a la escuela, el que no, el que sí fue a la escuela, el que trabaja mucho, porque el trabaja poco, el que tiene poco tiempo, el que tiene mucho. Todos tenemos esa responsabilidad. Estamos dispuestos a decir, Señor, yo no puedo. Moisés se negó. Dice, te voy a mandar a ti. No, manda de quien tú quieras. ¿Acaso yo no hice el sordo? No hice el... Es que yo no hablo bien. No, dice, pero tú tienes a tu hermano. Él será, tú serás como Dios para él y él será tu profeta. ¿Quién es el profeta? Uno que habla por otro. Nosotros somos profetas del Señor. Profeta es uno que habla por otro. Nosotros hablamos por el Señor.
El Señor puso a los hombres como mensajeros para llevar la palabra de Dios. Envíame a mí. ¿Están ustedes dispuestos a decir lo mismo que el profeta Isaías? A pesar de que somos inmundos del alma y vivimos en una sociedad inmunda, dejemos que el Señor queme nuestra boca, nuestros labios, nuestro pensamiento, todo lo que hay, con el fuego del altar del Señor, para que estemos dispuestos a decir, Señor, envíame a mí. No hay quien vaya. Él dijo, no, no voy yo. Dice, no, sí tú vas a ir. Jonás, fíjese usted que se lo tragó un pez muy grande, pero se quedó atorado y se varó y lo pudo vomitar. A lo mejor era muy amargo por causa de su pecado. Ni siquiera el animal se lo quería comer. ¿Qué les parece? Linda metáfora, ¿no? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Les parecen parecidas esas palabras que tienen ojo y no ven, y que tienen oído y no oyen, que tienen boca y no hablan? Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan, y haya para él sanidad. ¿Acaso no citó Cristo este texto? Sí, ¿verdad? Claro que lo citó nuestro Señor. ¿Ah? En Mateo 10, 13, 14, 15, él citó ese texto. Esto es lo que dijo el profeta Isaías de ustedes en el pasado, y ahora se repite en esta sociedad después de casi 800 años. Estáis en las mismas. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, el remanente fiel, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Jesús. Isaías está llena de figuras, está llena de aplicaciones, de metáforas, de aplicaciones paralelas. Y Cristo, leía yo la otra vez, hace ya algún tiempo, que Jesús fue aceptado por los eruditos, fariseos, saduceos y doctores de la ley, porque él usó el lenguaje que ellos conocían, y de eso hizo una aplicación espiritual mesiánica. Y muchos creyeron. ¿Quién le enseñó a este? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Quién le dio poder para sanar, para dar vista a los ciegos, levantar los muertos, a los mancos? Yo nunca he visto hoy día que una persona le haya puesto un brazo nuevo, una prótesis quizás de plástico, pero nuevo como era antes, ¿no? Hermanos queridos, yo veo aquí el anticipo del mensaje de Cristo en la profecía. Y Cristo hizo exactamente ya lo que los hombres venían haciendo desde hace mucho tiempo. Pero esta vez fue el Hijo mismo de Dios, que descendió de su gloria. Tendrán respeto de mi Hijo, dijo el Señor a los labradores malvados. ¿Quiénes son? Vosotros sois los labradores malvados, el pueblo de Israel. ¿Tendrán respeto por mi Hijo? ¿Y qué hicieron estos necios? Matémosle y quedémonos con la heredad. ¿Y qué hará cuando venga? Los destruirá a todos. Estos sois vosotros. La destrucción de Jerusalén tuvo un intervalo de 40, tuvo con una extensión de 40 años, desde el día que Cristo murió en la cruz hasta la destrucción de Jerusalén, para que volvieran a Cristo. Estamos en los postreros días de que del fin del sistema judío de religión. Porque ahora Cristo es, que se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso, ¿ya? Y en él serán todos bendecidos y salvos por su sangre. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su fina atención.